Bueno, y como hoy no quiero marearlas con tanto video por separado y demás, lo voy a hacer cortito a este último video que les voy a pasar. Con características generales que probablemente recuerden del año pasado. Con respecto a la religión, los griegos tienen una religión ya desde el arcaico e incluso desde las culturas cretomicénicas de carácter politeísta. Tienen muchos dioses en su panteón. Y si bien hay algunos más importantes que otros, eh, la cantidad de dioses griegos es podríamos decir, cientos o mil deidades distintas. El principal dios es Zeus, no es un dios que se autogenera o que nace por generación espontánea, sino que es hijo de Cronos, que es otra deidad, que es el dios del tiempo. Pero bueno, la adoración masiva es hacia Zeus. Al igual que en las culturas cretomicénicas, hay muchos dioses, o la mayoría de los dioses, a los que se asocian con fuerzas de la naturaleza. En otros casos se relacionan con sentimientos o con pensamientos o con formas de creación. ¿Qué es lo que sucede? Todo aquello que no puede ser explicado por el hombre, como por ejemplo las fuerzas de la naturaleza, o por qué sentimos lo que sentimos, o por qué tenemos el disparador de la creatividad, como no se pueden explicar racionalmente, se lo asignan a un elemento externo al hombre, y ese elemento externo en este caso cae en la figura de los dioses. Por eso tenemos un dios, por ejemplo, una diosa del amor, un dios de o las musas, que son todas diosas con respecto a las artes. Digamos, hay distintos fundamentos de cada una de las cosas que acontecen al ser humano. Esta religión va a estar institucionalizada desde el arcaico, o nosotros lo vamos a ver con Grecia desde el arcaico, y va a haber toda una casta sacerdotal que maneja los cultos y los ritos, maneja el calendario ritualístico, y son una casta que no gobierna, pero que incide en algunas decisiones. Y dentro de esta casta sacerdotal y dentro de los rasgos humanos de la religión, aparece la figura del oráculo. El oráculo era una mujer, por lo general una sacerdotisa, que a la cual se le enseñaban desde muy temprana edad todo lo que tenía que ver con los ritos y con los cultos hacia determinados dioses, y se creía que ese oráculo o esa mujer en determinadas circunstancias revelaba la voluntad de los dioses a la humanidad. Por eso era un lugar de consulta para, sobre todo, toda la clase gobernante de las ciudades griegas. Hacia el clásico, esta figura del oráculo va a empezar no a desaparecer, porque no desaparece, pero sí a tener menos importancia. Con respecto al manejo de la política, recuerden, y siempre les voy a estar enfatizando, que toda la situación política de Grecia va a estar, o toda la división, va a estar establecida a partir de la existencia de las polis. Ya se los dije en el video anterior, las polis son entidades o ciudades, estado que se autogobiernan, pero esa forma de autogobierno va a estar trabajada o a estar manejada por una clase particular, que es la oligarquía, o un grupo de aristócratas que van a tener fundamentalmente el poder de decisión dentro de cada una de las polis. En algunas polis, sobre todo en la época arcaica, lo que vamos a tener es la presencia de un rey, o Basileo también tiene ese nombre, o Basileus, pero lo que vamos a tener es que ese rey, si bien es o lleva a cabo una forma de gobierno unipersonal, va a estar asistido o aconsejado por toda una clase oligarca y aristocrática.
al igual que en otras culturas que hemos visto, dentro de las ciudades griegas vamos a tener ciudades que tienen un rey elegido por sus logros bélicos, por ejemplo Esparta. Entonces ahí lo que tenemos es una monarquía heroica, y en otros casos vamos a tener monarquías que están basadas o en la tiranía, que ya se los explicaba, o en la monarquía hereditaria, o monarquía también asociada con el poder económico. Lo que no suele haber son monarquías teocráticas, si bien todos los gobernantes se trataban de ganar la mano o el aval de los sacerdotes o de la casta sacerdotal. Por otro lado, también lo que van a existir son las ligas. Las ligas son acuerdos, de alguna manera, entre las ciudades-estado. Y eso fundamentalmente se forma para momentos de crisis, que puede ser una guerra o puede ser una sequía o una inundación, digamos, frente a elementos o procesos de crisis, se unifican las ciudades-estado para ayudarse entre ellas. Por último, para cerrarles los videos de hoy, les comento lo que es la organización social de la mayoría de las ciudades-estado griegas. En primer lugar, lo que vamos a tener son los ciudadanos. Los ciudadanos son los hombres nativos libres. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer, por más que pertenezca a una casta aristócrata o una clase elevada dentro de la economía, no va a ser considerada ciudadana. El mote de ciudadano es solamente restringido a los hombres, pero por otro lado, esos hombres nunca pueden haber sido esclavos de ningún tipo y deben ser nativos, porque en realidad a lo que se asocia este concepto de ciudadanía es a un rasgo de nacionalidad heredada, de que tengan una historicidad dentro del desarrollo de la polis, dentro del desarrollo de la cultura y de la conformación de la política. Por eso no todos los habitantes de las polis o de las ciudades son ciudadanos. Incluso, por ejemplo, dentro de una misma familia, si yo tengo 3 generaciones de abuelo, padre, hijo, el que es considerado ciudadano, que va a poder participar del ágora y de las decisiones de la sociedad, va a ser solamente el abuelo, que es el pater familias, o el padre mayor de la familia. Los 2 que le siguen, si bien son ciudadanos, no pueden participar de ciertas elecciones o de ciertas decisiones que se toman a nivel político público. En segunda instancia, dentro de esta especie de pirámide que se conforma en Grecia, lo que vamos a tener son los sirvientes. No piensen en el sirviente como un esclavo, sino que los sirvientes pueden ser pensados como agricultores, ganaderos, que son hombres libres, hombres y mujeres libres, pero que solamente cuando pueden avalar su historicidad dentro de la cultura son considerados ciudadanos menores. Pueden participar, en el caso de que, por ejemplo, la democracia ateniense, pueden participar del ágora, pueden tener voz y voto, pero por las mismas formas en las que se lleva a cabo la elección dentro de la democracia ateniense, estos hombres ciudadanos de origen menor no llegan nunca a votar, porque la democracia ateniense, se los explico la semana que viene, tiene un mecanismo muy particular, pero estos sirvientes son hombres libres, pero no tienen todos los requisitos sociales que se necesitan para ser considerado un ciudadano con voz, voto y prestancia dentro del ágora. En tercera instancia tenemos a los libertos. Los libertos son esclavos liberados. La característica que tienen estos libertos es que nunca van a poder ser ciudadanos en vida. Sí pueden ser considerados o empezar a ser considerados ciudadanos su descendencia. Y su descendencia siempre y cuando hayan nacido una vez que su padre ha sido liberado. Si su padre es esclavo
y lo liberan después del nacimiento de la criatura, esa criatura sigue siendo esclava, no es considerada una persona liberta. Los metecos son habitantes extranjeros, no son ciudadanos, pero se consideran hombres libres. O sea, nunca van a poder participar de las elecciones de la ciudad, no pueden participar del ágora en ninguna de sus formas, pero no deben trabajar para nadie, son autosuficientes. Por lo general se relaciona con los comerciantes ultramarinos y demás que se quedan en las ciudades griegas, esos son metecos. Los ilotas son una de las clases de esclavo. En Grecia se puede ser esclavo por guerra o esclavo por deudas o por nacimiento. En el caso de ser esclavo por guerra, se considera o se llama ilota. Pierden toda noción de ciudadanía y por más que la recuperen, nunca van a volver a ser ciudadanos. Y los hoplitas, que es todo el grupo de guerreros griegos, que son de una clase menor, nosotros estaríamos asociándolos con la noción de sirviente también. Lo que sucede es que estos hoplitas, de acuerdo a sus servicios, van a ser considerados ciudadanos de casta más alta que los sirvientes. Y esa es como la organización social que vamos a ver reflejada en las distintas ciudades griegas. Por hoy no les voy a mandar más videos, la semana que viene vamos a seguir trabajando esto. Y me voy a estar basando vamos a estar trabajando las ideas que cruzan 3 obras literarias griegas de distintos momentos, como para que vean ustedes cómo la religión y la filosofía empieza a verse manifestada en todas las producciones culturales de los griegos de distintas épocas.